Fíjate, Poveda, ¿qué es el líquido amniótico, Poveda? Líquido amniótico. Ya había escrito tu compañero, Está compuesto de 98% de agua y 2% de enzima. Aquí está. ¿Cuál es la cantidad aproximadamente de líquido amniótico que ya tiene una mujer ya en un embarazo? 28% de agua. Aproximadamente. Eso vale escribir, compañero. ¿Cuánto cree que es más o menos? 400, 500 mililitros, ¿no? O sea, esto lo se considera ya 400, 500 mililitros. ¿Qué opinan? ¿Cuánto es la cantidad de líquido amniótico aproximadamente? 800 a 1000 litros aproximadamente, ¿no? Ya, es decir, dependiendo de la semana de gestación, de la cantidad de líquido amniótico y demás, ¿no? Y de ahí los conceptos importantes que vamos a hablar de oligoamnios y de polihidramnios, ¿no? En relación, normalmente cuando solicitamos una ecosonografía, el ecosonografista nos describe el informe ecosonográfico y habla en relación al líquido amniótico y nos refiere a una terminología, lo que es el ILA. ¿Qué es el ILA? Joven, ILA. ¿Qué es el índice de líquido amniótico? ¿Qué implica eso? Más que todo les pregunto porque el tema, ya saben que vamos a ver el día de hoy, líquido amniótico. Entonces, por lo menos una revisadita siempre es bueno de cosas elementales, ¿no? Y lo hago para ver que han revisado, y vienen solamente vienen a escuchar. ¿Qué es el ILA? ¿Qué piensan que es el ILA? ¿O cómo se obtiene este índice de líquido amniótico? Claro, por una ecografía, el ecosonografista, sea un ginecólogo o un ecografista radiólogo, ellos hacen ciertas mediciones, como ustedes van a atender hoy día, ciertas mediciones de los lagos de líquido amniótico, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ver qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿no? Es importante porque a veces cuando ustedes estén rotando por esta área, van a preguntar, van a describir tiene un ILA de X valor y de tal valor, y uno a veces se queda en la nube, así que eso de ILA, entonces es el índice de líquido amniótico, importantísimo. Pero por lo general son importantes más que todo para el ecosonografista que está realizando el estudio, cuando él observa, haciendo el paneo ecosonográfico a la paciente, observa realmente imágenes que no están adecuadas, ¿no? Es decir, una percepción susceptible del ecosonografista. Que a veces uno hace un paneo ecosonográfico, yo también tomo ecografía con un paciente, y uno a simple vista, por experiencia de todo, se ve la cantidad normal, o se ve reducida, o se ve aumentada, ¿no? Porque ahí toma mayor énfasis lo que es este índice de líquido amniótico, ¿no? Que son las mediciones de los lagos, ya van a ver, los compañeros van a describir eso, ciertos cuadrantes para la sumatoria de esas medidas en centímetros, dará un promedio que nos va a indicar si está dentro de lo normal o no. Pero realmente no ha habido una percepción susceptible que a veces un ecosonografista con experiencia puede decir inmediatamente hay un oligoamnio, leve, moderado o severo, ¿no? O un polihidramnio, ¿no? Y las causales específicas que pueden provocar. Miren, les cuento un caso, una vivencia en mi familia, la esposa de uno de mis hijos, tengo 3 hijos, varones médicos, el hijo mayor, y acá una ley controlado su embarazo. Tengo 7 nietos, de mi hijo mayor tengo 2 nietos, y en el segundo embarazo de esta niña, que le controlaba meramente, son los protocolos de controles meramente. Y uno a pesar, fíjense, en familia, uno a pesar que siempre a los pacientes les recomienda, ¿no? Controlar ya cuando el embarazo está más adelantado, más avanzado, controlar siempre el movimiento del feto, que la criatura se mueva y principalmente después de los alimentos, ¿no? Que cuando a veces se tiende a mover más. A veces una vez la paciente después de 15 minutos, media hora que haya comido, controla los movimientos, ¿no? Mientras la criatura se mueva, todo está bien. Así uno le dice a la paciente. Mientras la
criatura se mueva, todo está bien. Que la recomendación es que yo le hago, hacía a mi nuera, porque le hago hacia mi nuera y a cada paciente, ¿no? Controlar pérdidas vaginales, ¿no? Controlar pérdidas vaginales, ¿no? A veces hay pacientes que puede pensar que es orina, ¿no? Que se está orinando espontáneamente, que tiene una incontinencia, y a veces no es así. Y por supuesto controlar las contracciones. Esta niña, el segundo de nieto de mi hijo mayor, por coincidencia, fíjense cómo radio, por coincidencia habían estado cerca del consultorio y no les vamos a saludar a mi papá. Y fueron a saludar. Yo ya la había controlado a esta niña ya unas 3 semanas atrás y todo estaba bien. Más o menos ya estaba en las 36 semanas, 36 semanas de gestación. Y yo pensé, como uno siempre le pregunta, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, o sea, no era, estoy bien, todo bien, se me mueve la criatura, sí, un poquito que lo sentía como que se duerme por momentos, me decía. Digo, y no, me dio digo, que se me duele un poquito el interior. Pero yo creo que por la presión está gastando la vejiga, de orina. Digo, vamos a hacer un control. Porque además de hacer un control ecosonográfico, tenía un oligoamnio severo. Le encontraba líquido amniótico. Por ahí unos laguitos pequeños, es decir, ni siquiera para medirlo, no para hacer el ILA, ni siquiera para medir, porque era ya subjetivamente, por conocimiento, de un lago pequeño. Porque en ese momento resolví, en la clínica Kennedy, la ingresamos, tuve que operarla, ¿no? La criatura, por obvias razones, pasó en termocuna como 2 semanas, 2 semanas. Y ella refería que sí estaba obedeciendo, pero pensaba que era orina y demás. Mire, a veces, no se diga esposa de médico. Yo también digo mismo, me decía, pero decía que la orina y demás. Miren, no se diga persona de acuerdo que no está en el área médica, a veces se escapan las cosas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas cuestiones. Gracias a Dios, ahí está uno de mis nietos que ya tiene, creo, como 8 años, segundo de mi mayor, 8 años, gracias a Dios, sano, pero sí pasó como 2 semanas bien, incubadora, cuidado intensivo, neonatología, y cuando salió a miren a veces la importancia de esas pequeñas pérdidas, ¿no? Que a veces hay pacientes que tienen pequeñas pérdidas, por cuando a veces nos llegan a las consultas a pacientes, uno siempre le dicen que se puede darle tranquilidad a las pacientes, ¿no? Si ante estas pequeñas pérdidas no inmediatamente proceder prácticamente, ¿no? Una vez, bueno, vamos a utilizar una ecosonografía, ¿no? Y ponerle la referencia paciente que requiere pérdida, que puede ser una fístula, ¿no? O viceversa. Le digo, ponle unas pellitas para evaluar realmente si está perdiendo líquido. A veces solicitamos un hemograma de control, ¿no? Para ver si no hay un proceso infeccioso. Recuerden que si así ya haya una fístula, algo pequeño, inmediatamente eso puede comenzar a infectar y provocarnos muchos problemas, ¿no? Entonces, eso es la importancia del tema del día de hoy, lo que es el estudio del líquido amniótico, de dónde es su origen, de la producción y qué reacciones van a haber en relación a los oligoamnios, oligohidráneos y polihidráneos, ¿no? Que ya van a ver ustedes la descripción. No sé si van a prestar algo de inicio, video. Personas, estudiantes, en la edad de Santillán, Guadalupe, Jiménez y Mejía.
centígrados y ayuda también para el desarrollo del pulmón primario, que también es el que ejercita el diafragma. Bueno, la composición del líquido amniótico se basa en agua, que es la mayor parte, del 98-99%, y también en solutos del 1 a 2%. En los solutos se encuentra la parte orgánica, la parte inorgánica y la parte de células. En la parte orgánica tenemos proteínas. Las proteínas son pocas y van en descenso según el desarrollo de la edad gestacional, y estas pueden ser
tercer trimestre, ya estos días se da un crecimiento total de que ya hay una mayor producción de orina. Pero esto va a llegar hasta un pico límite, que va a ser en la semana 24. Cuando llegue a su pico límite, desde la semana 24 va a empezar a disminuir. Su pico límite máximo va a ser de 800 mililitros, pero así va a comenzar a disminuir y va a llegar las siguientes semanas a 200 mililitros. Ahora tenemos la producción de mayor aporte y producción de menor aporte. En la producción de mayor aporte Te digo que el 32 es el pico alto. Nada. más importante, y esto va a tener de 200 a 1000 o 1200 mililitros al día. El líquido pulmonar también es importante, esto va a producir 170 mililitros al día. Y también el mayor aporte, la gran absorción, se encuentra en la dilución del feto, que va a ser 500 a 1000 mililitros, y también en la venosa, que va a ser 200 a 400 mililitros al día. Ahora, va a haber también el menor aporte de la producción que van a ser las secreciones de las cavidades nasal oral, y esta va a ser de 25 mililitros al día, es decir, mucho menor, y la reabsorción por la vía membranosa va a ser mucho menor, que va a ser de 10 mililitros al día. Entonces vamos a empezar desde la semana 10, que va a haber un punto que va a ser de 30 mililitros al día, pero conforme van avanzando a la semana 15, de la semana 15, que va a llegar a la semana 24, que va a ser 1000 mililitros al día. Y ya después semana 15 va a llegar a su punto máximo y va a comenzar a disminuir a los 200 mililitros al día. Bueno, la valoración se la realiza primero con el arco único y también con el índice de filo. Bueno, ahorita se habló muy bien a esto de las funciones, ¿no? Y dentro de las funciones, de los pulmones, ¿no? ¿Cuál es la función, la correlación del líquido amniótico con los pulmones? Justamente esta, como les mencioné, empieza a respirar, pero el líquido amniótico, y eso ayuda para que se empiecen a expandir un poco los pulmones, porque después, ya cuando nazca. Normalmente la maduración de los pulmones, ¿en qué semana de gestación más o menos? En composición del líquido amniótico, algo que describía la composición. Cambia la imagen de composición del líquido amniótico. Revisen esto, por favor. Funciones del líquido amniótico, composición del líquido amniótico. Ya lo mencionó su compañera, casi el 98-99% joven. Está atrás, por favor. 99% está formado, como ustedes ven, por agua, ¿no? Es decir, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno y otras proteínas y demás, ¿verdad? Hablaba de la importancia de los fosfolípidos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los fosfolípidos ahí? Bueno, esto es lo que básicamente indicaba que ya se llega a una maduración pulmonar. Claro, normalmente, recuerden, eso es importante, ¿no? Que a veces la maduración pulmonar, nos vamos adelantando, siempre cuando se toca un tema podemos aprovechar esos momentos. Normalmente la maduración pulmonar, para que ya vayan recordando, siempre hablamos ya de las 37 semanas de gestación, ya es la maduración pulmonar. Por eso que cuando a veces tenemos pacientes que por cualquier eventualidad, una fístula, pérdida de líquido y demás, y ya está en las 37 semanas de gestación, nos da un poquito de tranquilidad porque tenemos la fe y la esperanza de que ya haya completado su maduración pulmonar, ¿no? No hay que hacer un esquema de protocolo de tratamiento para madurar los pulmones. Cuando sigue un feto de 34, 35, tenemos esta situación de pronto que está humedeciendo, que hay una fístula y sospecha, y la ingresamos para cubrirla con antibióticos, que van a ser los protocolos que ustedes van a ver en el hospital, ustedes vayan a desarrollar un internado, van a ver a esas pacientes antes, para su pretérmino, que las ingresan, las hidratan y tratan de prolongar en lo posible para que llegue a una madurez adecuada y proceder. Por lo general, la maduración pulmonar, que será tema que veremos más adelante, utilizan corticosteroides, ¿no? Utilizamos corticosteroides para acelerar la maduración de los pulmones, ¿no? Revisen también, por favor, que a veces son preguntas sencillas que yo pongo, ¿no? Indíquenme la composición, no necesito que me desglosen todo, pero sí cosas relevantes que ustedes vean y crean necesarias y demás, ¿no? Ahora sí, vamos a lo que iba a decir. Bueno,
hormona es dependiendo de la semana de gestación, por eso es ese abanico que ella aquí nosotros es entre 8 y 24 centímetros, ¿no? Está haciendo las mediciones. Por lo general el ecosonografista cuando hace estas mediciones de índice de líquido amniótico, porque subjetivamente, yo le dije, es una prestación subjetiva, que ya el ecosonografista observa que realmente hay poco o mucho líquido, comienza a buscar unos lagos adecuados. Puede ver donde está haciendo las mediciones en la vertical, mediciones verticales, ¿no? Busca unos lagos importantes y hace las mediciones con los calipers que tienen los equipos de fotografía, caliper de un lado al otro lado y hacen una medición, ¿no? Y siempre está correlacionado a la semana de gestación, y que está haciendo ese procedimiento, ¿no? Por lo general tiene mayor realce, por supuesto, ya por encima de las 20 semanas de gestación, 30 semanas, viceversa, en que pedimos, cuando estamos sospechando de pronto porque el crecimiento del abdomen no es adecuado para la paciente, podemos estar sospechando, o la paciente no refiere que está teniendo una pequeña pérdida. Hay pacientes que dicen, nosotros tenemos una agüita, ¿no? Que no es orina, la paciente mismo sabe distinguir, que tiene una agüita que no es orina, o sea, a veces uno solicita en la fotografía, impresión diagnóstica podemos poner oligoagua, ¿no? O investigar índice de líquido amniótico, para que nos dé una pausa a seguir, ¿no? Es importante recordar las mediciones en centímetros de índice, ¿no? Ustedes ven con su médico tratante o residente en su internado, sepan reconocer a qué se refiere la evolución de la paciente en mención que esté revisando, ¿no? Sí, sigue un ejemplo de fotografía que básicamente se divide en los 4 cuadrantes. Entonces, en el primer cuadrante... Ahí indica de qué semana de gestación, no indica. Pero, Segundo trimestre. segundo trimestre. Sí, segundo Bueno, no trimestre. importa. Indique las medidas de un cuadrante y otro El cuadrante. primer cuadrante va a ser 5.69 y así se va sumando el segundo cuadrante es de 4.91, el tercer cuadrante es de 4.16, el cuarto cuadrante es de 4.71. Entonces se hace la suma de todos los cuadrantes, luego te dan un resultado de 18.77. Estaría dentro del rango normal, de pronto de una paciente que puede ser que esté dentro de las 32, 34, 35 semanas de gestación y usted está bien. Está bien. Comenzamos a hacer un seguimiento, ¿no? Más que todo en aquellas pacientes, porque siempre esto también tiene su variabilidad, no siempre debe ser exacto, ¿no? Por el proceso de producción que ya describió su compañera, de líquido amniótico, ¿no? Pero sí es una referencia que nos va a servir para hacer unos comparativos y poder predecir si realmente estamos en la presencia de alguna pérdida de líquido. Porque cuando hay pérdida de líquido evidente, eso es como tal, evidente que la paciente refiere que se le empapó, se le pereció completamente en su interior y le rueda por la pierna. Pero hay unas situaciones que a veces muchos colegas se comparte o no se comparte ese criterio de fístula, ¿no? O hay rotura membrana o no hay rotura membrana. A veces hay esa polémica de que no se acepta esa terminología de fístula, es decir, un huequito que está saliendo líquido amniótico. Pero a veces ocurre, ¿no? ¿Sí? Muy bien, señor. Gracias. ¿Alguna pregunta o inquietud que haya quedado en el vacío? Les pido que por favor revise el índice de líquido amniótico. Fíjense que el próximo lunes, ahí sí voy a solicitar el salón de clase aquí al lado, que es un poquito más amplio, que ustedes ven, tiene más o menos unos 2 metros más de amplitud, pero la misma cantidad de bancas, ¿no? Para hacer esa evaluación escrita. Que son su primero también 10 puntos adicionales. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el control bienestar fetal. Este control va a tratar de conseguir a través de una valoración sistémica la identificación de aquellos que corren peligro. Esto quiere decir que va a llevar un control durante el embarazo. Ya, indicación. Tenemos las gestiones de bajo riesgo. Esto se hace mediante la semana 40. Esto quiere decir que cuando ya casi el niño va a ver, la madre va a dar a luz. Las gestaciones de riesgo
amnioscopía no se utiliza, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Cuando hay una evidencia de paciente que realmente pierde el líquido amniótico y uno ve la característica macroscópica que un líquido ya teñido amarillo, normalmente siempre hay líquido amniótico, a pesar de la terminología que empleó de su compañera en el color, uno siempre dice que es una agua como agua de roca, ¿no? De cristalina, transparente, ¿no? Realmente no es turbia, ya hay evidencia real, ¿no? Pero cuando uno ve por experiencia que ya un líquido amniótico con una característica ya amarilla, no se diga verde, si ya la decisión se toma, no hay necesidad de hacer este procedimiento de amnioscopía, porque ya la pérdida es evidente, o la paciente pronto se pone su toalla sanitaria y se ve una coloración amarilla verdosa, está perdiendo el líquido de forma evidente, ya la decisión hay que tomarla, porque indica que el niño probablemente ya está entrando en un sufrimiento fetal, ¿no? Y de ahí el otro procedimiento que va a describir su compañera, que ya vi, que va a hablar del monitoreo fetal, ¿no? Si hay sufrimiento fetal en una paciente, tenemos que resolverlo, ¿no? Porque si así sea una paciente multípara, que ha tenido algunos partos, pero vemos que tiene una dilatación corta, 2 centímetros, 3 centímetros, no va a dilatar rápidamente para que llegue a 10 centímetros para que pueda salir la cabeza de la criatura. No sería una paciente nulípara, que no va a tener ningún parto, tenemos que tomar una conducta inmediata, ¿no? Para salvar a esa criatura, en este caso un procedimiento alto, que es una cesárea, ¿no? A veces hay criterios erróneos de someter a pacientes nulíparas con poca dilatación a una labor de parto poniéndole oxitóxico para provocar dilatación del cuello del útero, y a veces no se logra completar esa dilatación, han pasado horas y la infección sigue avanzando. Por eso antes mencioné que si hay una paciente con pístula, hay un hemograma que nos sirve como un parámetro referencial para evaluar el proceso infeccioso. A veces tenemos que tener mucho cuidado en el seguimiento de la paciente, ¿no? Hay que tomar decisiones y desarrollar ustedes en vivencia real con el paciente, con pérdida de líquido evidente. Hay que tomar en cuenta las características de ese líquido para tomar y ver cuál es el protocolo a seguir en la conducta de resolución, ¿o no? No sé si alguien tenga alguna inquietud o pregunta. Tenemos el procedimiento que es no estresante o reclutamiento oral. Esto va a valorar lo que sería la reactividad fetal y la presencia de contracciones de la madre. Bueno, si el patrón fetal es reactivo, que va a tener 2 aceleraciones de 15 latidos por minuto, indica el bienestar del feto. Se repetirá esta prueba cada 3 a 7 días. Bueno, y si el patrón no está reactivo y no va a presentar aceleraciones, se va a prolongar a la paciente en 20 a 30 minutos más, y si es reactivo se repetirá de 3 a 7 días. Si aún sigue siendo no reactivo, le vamos a decir a la paciente que de urgencia de que ya tiene que, como quiera, practicar lo que sería una cesárea. A ver, procede un momentito, por favor. Esto ustedes lo van a manejar bastante en las unidades, cuando ven rodar un poco de obstetricia, lo que es el monitoreo fetal, ¿no? El monitoreo fetal, ustedes pueden observar que aquí en el abdomen de la paciente tiene 2 sensores. Entonces, si alguien ha tenido la oportunidad en el comercial de ver, tiene 2 sensores. El uno que está ubicado en un sensor a nivel del fondo del útero, del fondo del útero, y el otro sensor se ubica en relación donde estén los latidos del corazón. Entonces, es como hacer un electrocardiograma, para que entiendan, es como hacer un electrocardiograma al producto de información, y ese lo va a indicar en imágenes, en gráficos, como un electrocardiograma. Un sensor lo va a indicar si hay o no hay contracciones, ¿no? Hay contracciones, por lo general a veces uno observa en cierto momento del ciclo de cierto tiempo, por lo general un procedimiento que lo hacemos en 20 minutos, 30 minutos para hacer la evaluación. La evaluación está al lado de que si es reactivo o no es reactivo, ¿no? Si es reactivo o no es reactivo. Así está la evaluación final, ya que esto fue esta imagen, compañero.
Y el otro sensor también nos da un registro de los latidos del corazón. ¿Cuáles son los latidos del corazón normales? ¿Cuáles son los latidos normales del corazón del feto? Normalmente, ¿cuánto es? 110, 60, ¿está bien o no? ¿Cuántos son los latidos normales? Entre 120 y 160 latidos por minuto. 120 a 160 latidos por minuto. En este otro sensor que está ubicado también se registra en el papel se va registrando la frecuencia cardíaca. Por eso que el monitoreo fetal como tal salva vida y está indicado en pacientes cuando tenemos sospecha de sufrimiento fetal. A veces tenemos la sospecha de una paciente de pronto con una enfermedad de fondo, diabética, algo mencionaba, diabética, paciente con problemas de preeclampsia o de hipertensión especial o viceversa. A veces uno solicita de control, a veces a las 32, 34 semanas y demás, a veces un monitoreo fetal para evaluar cómo está ese producto. Sí, el monitoreo fetal evalúa el sistema nervioso central de la criatura y el sistema cardiorrespiratorio. Y si el monitoreo fetal sale no reactivo después de 20, 30 minutos, sale silente para que todo la frecuencia cardíaca. Normalmente, a veces la paciente cuando uno va a hacer este tipo de monitoreo fetal, siempre uno le da las indicaciones de que pruebe algo de alimento. Es decir, los monitoreos fetal también se planifican en pacientes, en consultas externas y en las emergencias. Entonces, si son planificadas los monitoreos fetales, siempre uno le dice probar algo de alimento, porque ya me escucharon ustedes antes de la introducción, que normalmente después de los alimentos, el niño que le llega mayor energía y tiende a mover, ¿verdad? Entonces, durante ese lapso de tiempo, 20 minutos, 30 minutos, que sea el procedimiento, a la paciente se le da aparte un sensor que es un botón, para que en el momento que ella sienta que se le mueva la criatura, aplasta el botón. ¿Por qué es importante? Para ver la aceleración que está mencionando. Porque normalmente cuando el niño se mueve, los latidos del corazón se aceleran. A veces está en una regla de 140 latidos promedio. Y cuando el niño se mueve, los latidos se aceleran. Y otra vez descienden y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos esos parámetros, más que todo en relación a los latidos del corazón, uno puede dar una conclusión de ese informe. Ustedes van a tener que decir a sus residentes que el feto está reactivo o no está reactivo. ¿Sí? No hay, está silente, la curva no es ascendente, está silente, es una curva lineal, a pesar que los latidos estén bien. Y por supuesto hay que seguir un protocolo, tampoco no va a ser un determinante para inmediatamente tomar decisiones, ¿no? Excepto que ustedes observen que más bien el sensor que detecta los latidos del corazón detecta una bradicardia permanente, ya un indicativo de que ese niño tiene sufrimiento fetal. Y mire que a veces uno tiene esa vivencia, ¿no? Se trae al mundo uno de mis sobrinos, al hijo de una sobrina, un niño que ya tiene ahorita como 15 años. Asimismo, ella sintió que no se le había movido el niño. Fíjense que a veces cómo son las pacientes, ¿no? A veces en casa de ver un niño de padre, a veces teniendo la comunicación siempre constante con uno, ¿no? Que a uno le pueden llamar. Ella había sentido que no se le había movido desde la mañana, ¿no? Y dejó pasar. Ya en la tarde se me ha de mover después de comida, como me dice mi tío, y no se le movía. Y así estuvo hasta la noche, que ya a las 3 de la mañana, que no sentía nada de movimiento de la criatura, a las 3 de la mañana. A esa hora la atendí. Yo tengo también un equipo de monitoreo fetal. Yo hago monitoreo fetal. Los latidos del corazón estaban en 105, 108 latidos. Me mantuve por 30 minutos. Tenía poco líquido. Bien. Y entré a operar. Por suerte ya estaba en las 38 semanas de gestación, ella aspiraba a tener un parto normal, pero ya no fue posible, ¿no? Gracias a Dios la criatura salió bien, ¿no? El pediatra, el neonatólogo
actuó oportunamente, no necesidad ni de termocunas ni nada, ¿no? Así. Pero miren, la importancia a veces de un monitoreo fetal, ¿no? De cercar una radical de más. Señora estudiante que está atrás, joven, le agradecería que venga a sentarse acá adelante, coja mi silla y siéntese acá adelante, por favor. Es decir, cuando vengas a clase, uno de ustedes los estudiantes, no es dable, ¿no? Te dejo como estudiante joven, levántese por favor y venga acá adelante. Si no, si desea puede retirarse, no, si está muy cansado, retírate. Si desea retirarte, retírate. Ya, traiga la silla y póngala acá adelante. Le pido al último estudiante que está atrás, por ubíquese allá para yo poderme sentar allá. El último estudiante. Disculpe, ya, pon acá adelante. Para que puedas atender esto. Si yo entiendo de pronto, no, acá adelante, para que no me corte mi camino. Delante de él. Es decir, pueden estar cansados, no están alimentados y demás. Están en clase, como ustedes ven, tenemos 3-4 horas y yo doy el tema comprendiendo muchas situaciones de los estudiantes que a veces viven en distancia con esta crisis energética y demás. Doy condescendiente con toda esa situación, ¿no? Les pido que por favor vengan, disfruten la tarde, por lo menos vengan a probar algún alimento, algo que le den guía, le den un postre, ¿no? Todos hemos pasado por esta vivencia de estudiar hasta cada hora de la noche, todos los momentos. Entonces, no es lo correcto. Por suerte está salón de clases pequeño que podemos mejorar. Bien, esa es la importancia del monitoreo fetal. ¿Alguien que tenga alguna inquietud o pregunta? Yo tengo una preguntita. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿El mismo sistema se utiliza en el caso de que la madre esté pasando por un proceso, no sé, una cirugía que no esté en la zona del abdomen? ¿Es el mismo monitoreo que le hacen para asegurar si el bebé está en sufrimiento fetal? O sea, ¿es el mismo, utilizan el mismo sistema de los dos sensores o es diferente? O sea, pregunto si es el mismo sistema o es más pequeño, o sea, los sensores son de un solo tamaño o es como estándar el modelo, solo por... ¿Alguien quiere responder? Normalmente, como ustedes ven, son bandas, las bandas que tienen que cruzar y se fijan, ¿no? Bandas elásticas que se fijan, tienen un clip, digamos, de hacer de tope, tiene una perforación. Entonces, por lo general son diferentes modelos, por supuesto, ¿no? Diferentes modelos. Siempre en las unidades hospitalarias hay monitores de combate, como que dice, porque siempre lo van a manipular mucho personal, en este caso ustedes por lo general, los internos son los que a veces el presidente les delega para que haga el monitoreo fetal. Entonces tienen que ubicar el fondo del útero, ahí ponen un sensor y con el otro sensor detectan dónde están los latidos del corazón. Por lo general siempre se utiliza un gel, ¿no? Para así como hacer una ecografía, un gel para enfocar dónde está, si está en la parte derecha, el dorso en la parte izquierda, si donde sea más fuerte, ahí está el latido del corazón, entonces ahí se fija su elástico, ¿no? Y eso va, lo que cambia es el modelo, ¿no? Pero igual la función es la misma para los diferentes, ¿no? No sé si se la inquietud. Sí, gracias. ¿Alguien alguna otra inquietud? Realmente cuando uno ya observa en 15 minutos, desde el punto de vista práctico, 15 minutos que está bien reactivo, los movimientos, se mueve bastante y las ondas crecen y otras crecen, es un producto reactivo, ¿no? Los protocolos dicen 20 minutos, 20 minutos como protocolo. Ya esta extensión hasta 30 minutos es cierta paciente que estamos sospechando que de pronto el producto está con algún sufrimiento, ya lo dejamos un poquito más prolongado. En el caso que yo le dije del hijo de mi sobrina,
ya lo dejé en 30 minutos, y en los 30 minutos tenía la esperanza de que algo se le mueva, lo estimulaba para ver si se movía y mantenía silente los latidos, 110 latidos por minuto. 110 latidos por minuto, uno toma la decisión oportuna, ¿no? Oportuna. Bueno, tenemos el test interesante como la de tolerancia a la conversión. Esto se va a monitorear lo que sería la frecuencia cardíaca del feto mientras inducen distintos contracciones. Estas pueden ser artificiales o tanto naturales. Artificiales se pueden filtrar con medicamentos que es la oxitocina para así estimular las contracciones de la madre. El objetivo de este es determinar si el bebé está recibiendo el suficiente oxígeno y su ritmo cardíaco es el que corresponde. Ya, tenemos el perfil biofísico. Se recomienda que más bien se lo haga cuando el feto está en alto riesgo. Vamos a tener que es ecografía que va a dar lo que serían los movimientos corporales fetales, los movimientos respiratorios fetales, el tono fetal, la cantidad de líquido amniótico y las respuestas fetales. Esto va a tener una valoración que va a ser de 0 a 10. Si esta valoración va de 8 sobre 10 o de 10 sobre 10, quiere decir que el feto no va a tener lo que sería una asfixia fetal. Ya, si esta valoración va a tener de mayor a 6, quiere decir que igual podemos estar teniendo en cuenta lo que sería la cantidad de líquido amniótico y el procedimiento gestacional. Si la valoración va a ser menos de 6, puede haber lo que sería una asfixia fetal y hay que tener un control estricto sobre la gestación. Y si es menos del 2%, ya tendríamos que finalizar lo que sería la gestación. Vamos a tener el perfil biofísico modificado, que esto va a tener en cuenta dos valoraciones, lo que sería el líquido amniótico y el test no estresante. Si el resultado es normal, el test no estresante presenta lo que sería un patrón reactivo, como usted lo estaba diciendo, y el líquido amniótico va a ser mayor a 5. Y si el resultado es anormal, como quiera, el test no estresante va a ser no va a ser reactivo y el líquido amniótico va a ser menor a 5. Vamos a tener lo que serían los recuentros paternos del movimiento fetales. Esto más bien se va a basar en contar cuántos movimientos va a hacer el feto en un periodo de tiempo. Normalmente va a ser en una hora. Y generalmente se va a esperar que se sientan 10 movimientos aproximadamente en 2 horas. Y la formativa de útero, placentario y fetal va a evaluar lo que sería la salud del feto al medir cómo se está estimulando el oxígeno y los nutrientes a través de la placenta. Si esto va a tener resultados malos, nos estaría presentando lo que sería una insuficiencia placental. Está bien los conceptos que está dando. A veces no siempre tenemos la oportunidad a una paciente, cuando tenemos a sospecha que nos refiere como movimientos fetales, ¿no? De ordenarle un monitoreo fetal, pero a veces por supuesto a nivel privado, si es una situación, entonces tenemos una opción fiable que a veces a la paciente le decimos trata de estimular a su feto, ¿no? A veces puede ponerle algún sonidito, una música, ¿no? Ligada al vientre, para de alguna manera estimularle, o si no, uno le dice alimentarse, probar algún alimento que encuentre azúcar para hacer lo que sea diabética, no se descarga, para tratar de estimularlo, ¿no? Es decir, de alguna manera, ¿no? Para ahí sí evaluar los movimientos, no hay que asustarla, porque a veces hay pacientes que de pronto en la mañana, y ha ocurrido, a veces uno le ha llamado en la tarde, doctor, no sé cómo ha ido la cabeza todo el día. Llama a las 2, 3 de la tarde, pero si desayunas, no pude desayunar, no probó alimento. Y almorzar, no voy a almorzar, no vas a almorzar, porque ya son 2 causales que no le están llegando energía. Por eso uno le hace énfasis a la paciente, cosas sencillas, ¿no? Si usted no come, la criatura no come, tiene que alimentar.
Que sí es verdad que hay pacientes que de pronto tienen intolerancia a veces en la primera semana de gestación, que ahí normalmente no sienten los movimientos. Pasa eso que a veces el paciente temprano a semana de gestación dice ya sentí que se movió. No es así. Pero cuando ya la época de que los movimientos sí son evidentes, uno siempre debe decirle tienen que alimentarse, ¿no? Adelantando la historia clínica que veremos más adelante, en lugar de 3 comidas, la paciente tiene que hacer 5 comidas en el día. Su desayuno, almuerzo y merienda, y entre comidas. Uno veces ya 9, 10 de la mañana, 3, 4 de la tarde, probar alguna fruta, alguna legumbre, alguna crema, algo que guste, para poder tener siempre alimentación y provocar estos movimientos que es lo que se ve, ¿no? Y toma importancia real cuando ya el embarazo está en el segundo, entrando al tercer trimestre de embarazo, principalmente en los movimientos, ¿no? Que es una de las recomendaciones que uno siempre debe de hacerle a las pacientes que controlen. ¿Alguna inquietud? Gracias, señor. Dentro del líquido amniótico vamos a encontrar 2 efectos, en este caso normales, dentro de los cuales vamos a tener uno de ellos que lo voy a mencionar a continuación, que es el oligoamnios. El oligoamnios o oligohidratos, como también se lo conoce, es aquel en el cual vamos a encontrar una disminución de lo que es la función o debajo de lo normal en lo cual encontramos comúnmente a efecto. Entonces, ¿cuál es el valor de la cantidad a cual nosotros referimos lo que es un oligoamnio menor a 500 mililitros o en las ecografías mencionan menor a 5 centímetros? Bien, eso va a tener una frecuencia del 10% en las mujeres gestantes, pero solo cabe recalcar que solo el 5% de las gestaciones van a ser identificadas como tal con este tipo de patologías. Ahora, dentro de estas patologías las vamos a encontrar comúnmente en lo que es el tercer trimestre o en las últimas semanas de gestación, pero cabe recalcar que no solo porque menciono que es el tercer trimestre, también ese oligoamnio puede ocurrir en el primer y segundo trimestre, que lo voy a explicar posteriormente. La siguiente. Bien, dentro de la etiología podemos ver que estos se van a presentar por diversas causas, ya sea teniendo en cuenta las causas fetales, las causas placentarias membranas de los fármacos, causas maternas y también se menciona en ciertas literaturas causas idiopáticas. Dentro de las causas fetales podemos tener lo que es el crecimiento intrauterino restringido. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando la paciente presenta lo que es un embarazo múltiple o un embarazo gemelar, en el cual ya sabemos que cuando tenemos lo que es ambos fetos, uno de ellos va a contar con mayor líquido amniótico que el otro, y es probable que estamos viendo ahí vamos a tener, uno va a tener la suficiente líquido amniótico, lo cual va a permitir que se realicen los movimientos como se ha explicado anteriormente, las funciones que cumplen con el mismo, y el otro va a tener casa de y aquí también tenemos lo que es la gestación cronológicamente prolongada, que es como lo mencioné. Esto va a hacer referencia a aproximadamente las 42 semanas de gestación, que sería el post-término en este caso del feto. Y por último también podemos mencionar lo que es la infección fetal o las alteraciones del tracto urinario fetal, recordando que uno de los órganos primordiales o principales entre los cuales tenemos en las primeras semanas de gestación son los riñones, los pulmones y el corazón, los cuales dentro de las alteraciones del tracto urinario podemos encontrar anomalías y posibles malformaciones posterior a su trimestre de gestación de la paciente. Bien, tenemos por otro lado lo que son las causas placentarias, en las cuales vamos a tener la rotura prematura de membranas. Ya, esto es debido a que, como se mencionó en la clase anterior, que nosotros tenemos en el cual vamos a encontrar que la placenta debe estar ubicada, localizada en la parte superior. Si esta se llega a encontrar en la parte parcial o normal, como se
amnios y posible muerte intrauterina de la parte del feto. Y tenemos con respecto a los fármacos, vamos a tener aquellos que son tratados con los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, en la cual esta va a tener dos efectos. El embarazo puede ayudar, en este caso a la mujer, a prevenir un aborto, pero por el lado del feto esto puede llevar como causa principal a lo que es los nivoamnios, y también esto puede llevar a lo que es el cierre prematuro del ducto arterioso. Y dentro de los casos maternos, como causa principal, tenemos la preeclampsia, debido a que aquí va a haber una alteración a su vez de la hipertensión, lo cual puede conllevar a que ese tipo de anomalía llegue a afectar también a los completos de bebé, la deshidratación, un poco en la mujer embarazada, y los síndromes causan nerviosos, y como lo mencioné también causas idiopáticas. Pero específicamente cuando usted, por ejemplo, tiene una paciente que la ecografía le reporta oligoamnio, que puede ser leve, moderado o severo, inmediatamente, ¿qué pensaría usted en la diagnóstica? ¿Usted está describiendo? Doctor, eso bueno, le vamos a mencionar posteriormente a lo que hablaba de los síntomas, que eso obviamente se ven características dependiendo a la presencia en la cual se va a presentar. Por ejemplo, si un paciente, bueno, en este caso una paciente presenta preeclampsia, esta preeclampsia, el médico a su vez va a tratar a la paciente debido a que si algún medicamento no se puede utilizar dentro del embarazo. Pero, como lo mencioné, dentro de la preeclampsia también, si no me recuerdo, utilizan unos medicamentos los cuales van a tener, eso le ayuda a la mamá, pero a su vez va a tener complicaciones en el feto, y eso puede llevar a una disminución inicial. Esta imagen que presenta aquí habla de rotura de piso. Rotura prematura de temprana. Rotura prematura de temprana. Sí, eso es la pérdida de líquido amniótico. Sí, eso estamos. Y a su vez, dentro de la rotura prematura de temprana puede ser debido a una compresión. Recordemos que dentro del cordón umbilical, como tal, van a ver lo que son las dos venas y la arteria. A la vez, a lo que el feto va a presentar una pequeña compresión en el mismo, no va a permitir que llegue la suficiente oxigenación, el suficiente intercambio gaseoso para que pueda tener una calidad de bienestar mental como tal en el Sigue. Ahora, dentro de la clínica, como lo mencioné, esto va a ser secundaria a la causa biológica como tal. Dentro de los síntomas más comunes que se puede observar es malestar general, como lo ha mencionado el doctor, que sería el poco movimiento en este caso del feto en la madre, que son los pequeños movimientos o movimientos en el tejido, y también esas a su vez van a tener riesgo, como lo mencioné. El oligoamnios no solo vamos a encontrar en el tercer trimestre, sino también en el primer y segundo trimestre. Si presenta, en este caso, la paciente, en el primer trimestre, puede conllevar a malformación de los pulmones, y eso a su vez conlleva un riesgo de aborto, en el cual aquí, como causa puede tener lo que es un parto prematuro o parto pretérmino, que eso sería menor a las 37 semanas, o la muerte fetal intrauterina. Si nos encontramos en el segundo trimestre, aquí ya va a haber una afección un poco mayor, en el cual podemos ver que aquí va a haber alteraciones en el crecimiento fetal, y esto se debe a que, como ya se mencionó anteriormente, diversas funciones, dentro de las cuales tenemos que el diagnóstico va a ser de estos
cierto lugar al cual causa lo que es una compresión, no va a permitir que llegue la suficiente oxigenación y por ende va a descender lo que es la frecuencia cardíaca del en cuanto al diagnóstico, aquí voy a mencionar lo que ya se habló anteriormente con respecto al ILA. En cuanto al diagnóstico, este va a ser de acuerdo al índice de líquido amniótico, el cual ya sabemos mediante lo que se mencionó, que si encontramos el ILA menor a 5, ese va a ser como tal diagnóstico de oligoamnios, pero a su vez este va a tener una clasificación de oligoamnios leve, moderado y severo. Si encontramos a un oligoamnio de 6 a 7 centímetros, en el diagnóstico de la ecografía vamos a tener un oligoamnio leve. Si encontramos el mismo de 4 a 5 centímetros, va a ser un oligoamnio moderado, y de 0 a 3, o también se nos menciona menor a 2 centímetros, un oligoamnio severo. Bien, con respecto a las complicaciones, podemos entender lo que es una hipoplasia pulmonar de deformidades por presión y a su vez arteriosclerosis. Dentro de la hipoplasia, esta se ve más asociada a las malformaciones del pulmón debido a como lo he mencionado, que es a la compresión, en este caso de las arterias, y no van a llegar la correcta oxigenación al pecho. Y las deformidades esto ocurre más comúnmente porque como tenemos una disminución de líquido, no va a permitir que el feto se mueva correctamente, y este no va a dejar que el feto se mueva y va a tener un tipo de compresión en ciertas extremidades, porque todo lo mencionaba en la literatura. Y la artroliposis, esta no es tan común, a su vez esta se presenta en 1% por cada, si no me equivoco, por cada 100.000 bebés nacidos o fetos, porque eso más, este tipo de anomalías lo mencionaba como que tenía alteraciones y malformaciones en miembros tanto superiores e inferiores del feto. En cuanto a tratamiento, vamos a tener dos tipos de tratamiento, un tratamiento conservador y un tratamiento invasivo. El tratamiento conservador, como se lo venía mencionando, va a ser el control ectográfico efectivo si en este caso la paciente lo amerita. Esto se va a dar en pacientes, sobre todo que lleguen a un oligoamnio dentro de la clasificación moderada y severa, en los cuales van a tener un control ecográfico constantemente, van a estar en control con el ginecólogo. A su vez, como lo mencioné, en pacientes que presentan deshidratación, obviamente beber mucha agua, y también un refuerzo parcial absoluto debido a que en ciertas causas estas van a tener lo que es un litro de agua. Y con respecto al tratamiento invasivo, esto va a ser en el caso extremo, en el cual se aplica lo que es la amplificación, que eso se lo voy a mencionar en el video. Procedure begins by making an incision on the table, and we expose the uterus to the incision. The next step is to place a needle into the amniotic space next to the fetus or some violence. So then, Trata de realizar acerca de poner alguna función y a su vez introducir lo que es líquido en casos severos en los cuales ya la paciente tenga menor a los 500 mililitros o cuando lleguen a posterior a las 42 semanas de catheters first secured the uterus using Christian suture. Olive first suture. The uterus is folded over This is similar to the principle used in other operations. The next step is to create a tissue pocket on the lower chest. We then connect the catheter to the top.
Having blood pressure for suture in place and just the incisions that close over the vessel. ¿Se hará eso? No creo que sea. Finally, this allows us to access the organs and special needs to infuse fluid in space. This fluid is necessary because the fat kidneys. En ciertos pacientes que se busca con esto, tratar de que obviamente no vaya a completar cierto tiempo de semana y llegar a lo que es este término, y después posteriormente proceder a la técnica necesaria. Y por último tengo un video que resumen todo lo que sería el polígono. Si estás gestando, de seguro has escuchado sobre el líquido amniótico. Y si ese está reducido, ¿qué pasa? Hola, soy Carlos Calderón, soy Carlos Calderón y hoy día hablaremos de... El líquido amniótico es sumamente importante porque genera una amortiguación a la barriga de la mamá y también tiene una utilidad para poder permitir movimientos y crecimiento del embrión o feto. El volumen del líquido amniótico va a depender de lo que ingresa o se produce y de lo que sale o se excreta. El líquido amniótico está constituido de la orina fetal, del resultado de la deglución del feto y también de la producción de los fluidos pulmonares. Las causas pueden ser maternas, fetales, asociadas con la placenta o de carácter desconocido. Vamos a mencionar las más importantes. Entre las causas maternas, la principal es que se pueda producir una insuficiencia uteroplacental, que lo que quiere decir es que el flujo de sangre que llega de la placenta hacia el bebé está reducida por alguna causa, la cual puede ser hipertensión, preeclampsia o cualquier otra causa. Cuando hablamos desde el punto de vista de la placenta, cualquier problema que pueda ocasionar que esta no funcione de manera adecuada, pequeñas trombosis, infartos a niveles de la placenta, o en los casos de embarazo múltiple, que haya una transfusión fetofetal, puede producir que un saco amniótico crezca más que otro. Otro factor que puede ocurrir a nivel de la placenta es que se rompan las membranas. Eso también, por obvias razones, puede disminuir la cantidad de líquido amniótico. La gran mayoría de problemas que están asociados desde el punto de vista fetal son trastornos cromosómicos o malformaciones que pueden alterar la producción de líquido amniótico por parte del bebé. Otro de los problemas que pueden estar asociados son restricción del crecimiento uterino o embarazos que se prolongan más allá de las 41 semanas. La primera sospecha se puede dar durante el control prenatal, en el cual la altura uterina de la paciente suele estar disminuida para la edad gestacional. O en los casos de que la paciente refiera pérdida de líquido por diáfana. Esas dos cosas nos pueden indicar que puede haber alguna razón que no esté produciendo la cantidad suficiente de líquido amniótico o que se esté perdiendo. El diagnóstico lo suele hacer el médico mediante una ecografía. Si la disminución del líquido amniótico se produce en el primer trimestre del embarazo, hay que sospechar que pueden ser problemas genéticos.
presión sobre todo el bebé y ver si es que este embarazo puede llegar a término y realizar algún tratamiento ya una vez que el bebé haya nacido. Existe un caso específico de oligoamnios que está asociado con la ruptura de la membrana, en los cuales existe un tercer factor que es importante, que es los riesgos de que se produzca infección en el bebé o la placenta. Esto sí puede alterar mucho el pronóstico dependiendo de la edad gestacional. La gran mayoría de pacientes con oligoamnios que no permiten espontáneamente suelen terminar el parto normalmente por cesárea. Y también la estancia hospitalaria suele ser mucho más prolongada, sobre todo en los casos de ruptura prematura de la membrana. Espero que hayan entendido un poco más sobre la disminución del líquido amniótico y me sigan en mis redes sociales. Nos vemos. Espero que les vea La importancia también de este video, sumado a la información que nos dio su compañera, que muy bien, de los oligoamnios, ¿no? Dependiendo del trimestre, inmediatamente viene a la mente qué podría ser las causales de alguna patología y demás, ¿no? Por lo general, en las emergencias donde ustedes se van a desenvolver, por lo general van a ver embarazos más adelantados, probablemente ya están en el segundo o tercer trimestre, pero la primerito que ustedes tienen que descartar que no haya una ruptura prematura de membrana, ¿no? Una fístula amniótica. Lo primerito que hay que descartar, ¿no? Y eso ya es con la investigación, el interrogatorio y demás. Y siempre dependiendo de los protocolos a seguir, en este caso de ecosonografía, para que nos evalúe el ecosonografista el índice de líquido amniótico, leve, moderado, severo, de los oligoamnios, podemos mantener, como decía mi compañera muy bien, una gráfica, una actitud observadora. Es decir, tenemos que hacer evaluación de hemograma y otros parámetros, si es necesario un antibiótico, y dependiendo de la semana de gestación de todas las pacientes que a veces la podemos tener en una unidad hospitalaria, algunos días podemos ayudarle a acelerar la progresión de los pulmones, sin que alguno medite, pero si hay alguna pérdida ya muy evidente que no nos da tiempo a seguir los protocolos, tenemos que tomar decisiones. Si son las primeras semanas de gestación, hablar del primer trimestre, que ya está en relación a veces, probablemente que es un producto que viene con un defecto, una malformación, y el organismo de la mujer es tan sabio que cuando un producto se está mal formando, por lo general son las principales causas de los abortos, aunque es un tema que veremos más adelante. Entonces la mujer trata de usar ese contenido que se está mal formando, entonces son las causales que a veces uno debe de pensar, y es un alivio que a veces uno debe de decirle a los pacientes, ¿no? Que uno dice probablemente ese producto venía con algún defecto y el organismo lo rechazó. Y bueno, y se da la expectativa para el embarazo posterior y los cuidados que hay. ¿Alguna pregunta inquietud sobre oligoamnios? Repasen por favor las causales específicas, ¿no? Dependiendo de cada uno de los trimestres del embarazo, que es lo que nos haría sospechar, ¿no? A ver. ¿Es frecuente la agenesia renal bilateral? ¿Perdón? ¿Es frecuente la agenesia renal bilateral? Es frecuente la agenesia renal bilateral, señorita Andrade. Es una de las causales que usted mencionó también de oligoamnio, agenesia renal bilateral, si es frecuente. Sí, yo encontré algunos libros ¿Está hablando de fe? sí, eso se da aproximadamente en el primer trimestre, donde se ve más lo que son las modificaciones en el feto. Y sí es frecuente. Se puede dar, por supuesto, porque acuérdense que normalmente un adulto con un solo riñón suple la función del riñón contralateral. Es así que a veces niños que han nacido con un solo riñón. Y después a veces por alguna investigación ecosonográfica uno detecta que ha sabido tener un solo riñón y el otro riñón ha estado atrófico, ¿no? O viceversa. Entonces, por lo general estos productos, por lo general, el compromiso son de sus dos riñones que tienen su malformación, ¿no? Sus dos riñones puede no haber la producción, que es una de las causales importantes que se refería del líquido amniótico, del factor renal. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Llegamos con Oli Ragnar. Muy bien. Voy a ver un pequeño video muy Centro del audio.
no se le entiende nada en los sueños. Ya. Me tiene una galleta muy parqueada. Teología. Por último voy a hablar sobre el doctor original. Como ya lo mencionaron antes, es la acumulación excesiva de líquido amniótico que va a ser mayor a 1500 o 1000. En este caso, como el grupo tiene como a primera vista, se puede ver que la paciente se va a quejar sobre una sobredistensión de las paredes abdominales debido al exceso de líquido. Entonces, aparte de esto, va a presentar los síntomas de compresión en pólipo, debido a que ahí demasiado líquido van a comprimir a concurrir lo que son los otros órganos que están en el dedo. Esta patología es súper rara, ya que no se va a encontrar en el 0,5% de los embarazo. En entrevía tenemos cuáles son las causas que se producen. El idiopático va a ser el 60% de los casos, es decir, que casi no se sabe las causas que se producen. Por lo general también, varios estudios han dicho que pueden ser secundarios a defectos en los receptores de proteínas antiinflamatorias. En malformaciones fetales tenemos que va al 20% y por lo general se divide en tres tipos. Los defectos abiertos del tubo neural, que en este caso la principal es una anencefalia rígida, y aparte de esto se va a producir un aumento en el flujo renal del feto. Y por ende va a aumentar la diuresis fetal y bueno, y también lo que es la misión. Las malformaciones digestivas, en este caso tenemos las alergias esofágicas, en este caso no va a permitir la deglución y los defectos del cierre en la pared abdominal anterior. La periopatía congénita, en este caso, cualquier cosa que tenga que ver con la periopatía congénita, en este caso con una infección esencial cardíaca, van a producir lo que se llama, lo que tenga que ver con problemas cardíacos. Entonces, entre otras causas, tenemos como son las diabetes maternas mal compensada, no se sabe muy bien la relación que existe, pero igualmente debido a los ajustes metabólicos del azúcar, de la glucosa, se produce lo que son el digrama. Y su inmunización de RH también debido a que va a aprovechar
hipertensión, y aparte van a provocar náuseas, vómitos y también lo que es la compresión del diafragma y disnea también. En la crónica, por otro lado, es un tipo de extremo idiopático, no se sabe muy bien, y por lo general también se debe a las malformaciones del cerebro. Síntoma, bueno, es progresivo y que se da desde la semana, por lo general desde la semana 24 y generalmente por encima de la semana 28. Bueno, el riesgo que se produce también puede ser, se puede producir un parto pretérmino. En las complicaciones tenemos que las principales tenemos primero que nada el parto pretérmino, que en este caso va a ser el responsable de la mayor parte de la mortalidad perinatal asociada a esta patología. Luego tenemos la ruptura, como ya se mencionó también, la ruptura prematura de las membranas. Esto se debe a la salida brusca e intensa del líquido amniótico y, bueno, debido también a la gran cantidad que tiene. La hemorragia postparto, esto se produce que debido a lo que ya le mencioné, a la salida brusca e intensa, esto va a producir, aparte por la sobredistensión abdominal por el exceso de líquido, se va a producir las hemorragias. En el diagnóstico y tratamiento, como el diagnóstico ya se denotó también, en la presencia de riñón, tenemos las mediciones del volumen de las infusiones, las mediciones ecográficas, y en este caso el diámetro de la zona máxima va a ser mayor a 8 centímetros y por otro lado el hígado va a ser a 24 centímetros. La altura del fondo uterino y las maniobras de Liobot, en este caso se usa para saber en qué condición se encuentra el feto, debido a lo que hay mucho líquido, entonces no se sabe en qué condición está el feto y se puede todo perdido. Las posibles malformaciones también son ecográficas y radiológicas y por resonancias magnéticas. Estas también, como ya mencioné, también pueden ser secundarias a diferentes tipos de patologías como la Resting, la insuficiencia o las enfermedades también. En el tratamiento tenemos que, bueno, la elaboración del líquido amniótico y la anatomía del feto también. Un tratamiento conservador se puede dar, por lo general la paciente se encuentra en reposo, la administración de hidrometacina a la madre. La hidrometacina es un inhibidor de prostaglandinas que sirve para disminuir lo que es el flujo renal fetal y aparte también disminuir la filtración glomerular y por ende la función. La restricción del agua y sodio, los diuréticos y amiocentesis también no se recomienda al 100% debido a que al extraer líquido amniótico por lo general se restaura cada día. Entonces, bueno, y por último, tratamiento más drástico, en este caso cuando ya la madurez del feto alcanza las 24 semanas y aparte presenta malformación fetal extensa, se conviene a finalizar la gestación. Ustedes vieron el porcentaje de pacientes con polihidramio, hablaba el compañero de 0.5, ¿no? Y oligoamio también es bajo en el porcentaje, ¿no? Y a veces muchas de las pacientes, ya es un poco práctico, cuando tenemos pacientes con polihidramio, y a veces el fotografista nos reporta polihidramio, tenemos que a veces mantener una actitud conservadora dependiendo de la semana de gestación, ¿no? Porque a veces tampoco no es algo muy evidente, de pronto el índice de líquido amniótico está por encima de 25 centímetros, significa 28. Mantengo una actitud conservadora, ¿no? No tengo que tomar una decisión inmediata para que todos y los otros parámetros y la evolución del embarazo como tal no me reporta ninguna causal de diabetes, de preeclampsia, no hay ninguna causal, ¿no? La infección está bien controlada, mantenemos una actitud conservadora, haremos los controles fotográficos efectivos y evaluamos, ¿no? Esto es importante siempre tener. ¿Alguna pregunta? Yo mediante, ya está el tema para el próximo lunes, esta semana comparto para el día martes y recuerden que el día lunes la primera evaluación. El tema de buenas tardes. Oye, José, ya lo... ¿Qué oye? ¿Se van a
¿Te trato bonita? Ay, ya le pregunté que me solamente los $5 para el carro. Yo lo vi. Por todo el curso. Sí. Entonces, para llegar a fumar. Sí, claro. ¿Pero cuánto podemos pedir? ¿O quieres que pidamos dos? ¿Cuánto cuesta el ojo? Ya le voy a decir a ella. O sea que $1. Pero esa Daniela, pues ya. Ya, escúchame. Ya. Bueno, yo le voy a decir que me van a clara, porque tú sabes cómo es la gente que voy aquí. Ya, pero o sea, yo sí quiero. Yo diría que 2 ojos. Porque Yo creo que 3. ¿Por qué? Es que mira, uno puede salir malo que te lo traigan y le falte algo. Ya y los dos con los dos trabajan. Hago 4 ya. De verdad. Pobre vaca, Carlos, ¿no?